principio, porque bueno, el primer punto es la importancia de la cadena agroindustrial y dada el calificado auditorio, todos ustedes tienen de alguna u otra manera relación o con la producción o con la cadena agroindustrial. No voy a comentar, pero sí voy a recomendar un trabajo realizado por el Foro de la Cadena Agroindustrial con sede acá en Rosario en noviembre de 2007, que es muy interesante y habla a las claras de la importancia de la cadena agroindustrial en Argentina. Para ser muy sucintos, digamos que la cadena agroindustrial es la responsable del 16% del PBI, es responsable del 56% de nuestras exportaciones y fundamentalmente es responsable del 37% de los empleos generados en el país. Entonces, cuando decimos que nosotros tenemos el campo que produce granos, carnes, y eso se convierte en alimento a través de la agroindustria, estamos llegando, ni más ni menos, a lo que podríamos denominar la comunidad organizada en su fase productiva. Creo que a este punto, llegado a este punto, no hace falta aclarar que soy diputado electo por el peronismo disidente. Pero esa es la esencia clara de la comunidad organizada. Nosotros fuimos el granero del mundo. No debemos volver a serlo. Tenemos que ser el supermercado del mundo a quien le ofrezcamos los alimentos. Eso quiere decir que particularmente estoy de acuerdo con las retenciones escalonadas. Se podrán discutir cada cadena de valor, cada producto, qué protección tiene que tener, pero en un mundo donde cada cual proteja sus industrias y donde existen en los países de destino de nuestros granos los aranceles diferenciados, es lógico que también nosotros tengamos gradientes en los derechos de exportación. Eso, como quiero aclararle que no es una posición tomada por el peronismo disidente, sino individual. Pasando a lo que tiene que ver estrictamente con el sector, decirles que el plan agropecuario, si uno tendría que basarse en la síntesis, tendría que decir, es muy sencillo, que el sector agropecuario recupere la rentabilidad. En esas 4 palabras está definido el mejor plan agropecuario para nuestro país, que se recupere la rentabilidad. Entrado a ver en cada uno de los sectores, por supuesto que en lo que tiene que ver con los granos, por ejemplo, lo que se pretende para llevar adelante un plan son previsibilidad y normas claras. Cuando digo previsibilidad, digo, por ejemplo, no tocar las retenciones cuando el cultivo tiene 30 centímetros de altura, por ejemplo. Y cuando digo normas claras, y cuando digo normas claras, hablo de lonca. Claramente, que es un problema para la producción mucho mayor que las retenciones, porque cualquier rebaja en las retenciones es equiparada inmediatamente por una resolución de lonca y la situación vuelve a estar como en un principio. Hoy es más perjudicial para el sector agropecuario la actitud burocrática de lonca que la política de retenciones. Creo que hay que atacar primero las funciones de lonca para después sí plantear las diferencias que podemos tener con respecto a las retenciones. Y siguiendo en los brevísimos comentarios para poder dar la posibilidad de alguna pregunta, en lo que tiene que ver con la carne, decir que también tenemos un proyecto que ya tiene más de un año de realizado, que es una modificación completa de la comercialización de la carne en la Argentina. Esto tiene que ver porque pensamos que en realidad el problema en la Argentina no es la ganadería, es la carne. Parecería lo mismo, pero no lo es. La ganadería puede crecer en la medida
en que tenga las condiciones de comercialización adecuadas. Y para eso, por supuesto que estamos de acuerdo con lo que sostenía Pedro el troceo de la media res. Estamos comercializando la media res de la misma manera que la comercializábamos hace 100 y pico de años. Nosotros creemos en 4 cortes, pero no varía sustancialmente, es lo mismo. Creemos que tiene que haber también en la Argentina un estándar sanitario único. No podemos tener un estándar sanitario para nuestros consumidores del exterior y un estándar sanitario de menores exigencias para el consumo interno. Tenemos que tener un estándar sanitario único, y los que se dediquen al negocio de la carne, los frigoríficos, tendrán que adecuarse con auxilio del Estado si es necesario, sobre todo para los pequeños y medianos, para poder adaptarse y entonces tener todos un estándar sanitario único que va a repercutir obviamente en la salud de la población. Y en lo que tiene que ver con la ganadería en sí, un plan de estímulo que nos permita recuperar el stock que fuimos perdiendo durante todos estos años y que al día de hoy ni siquiera sabemos lo que es, porque el SENASA se ocupa de, contagiado por el INDEC y de acuerdo a las normativas de la Secretaría de Agricultura, de ocultar todo tipo de información. Tenemos que andar rastreando para saber, por ejemplo, que en la sumatoria de las sociedades rurales de la cuenca del Salado, de las vacunaciones de aftosa, nos encontramos que en la cuenca del Salado, por ejemplo, hay 20% menos de hacienda de lo que había hace 3 años. Pero todos estos datos que se ocultan o se malinforman comúnmente, que es ya una política de este gobierno y que lleva a no publicar cifras de expectativas de cosecha, no publicar hectáreas sembradas y dejar librado fundamentalmente al pequeño y al mediano productor a los avatares del azar, cuando el azar no debería existir. El azar, la definición de azar es la influencia de las fuerzas que desconocemos. El pequeño y mediano productor hoy están librados al azar porque el gobierno se encarga de negarle información y consecuentemente lo perjudica comercialmente. Lo que pretendemos es que la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura ahora vuelva a ser una entidad señera que esté del lado de los productores y no haciendo acuerdos con los exportadores para que los exportadores sean los que controlen el precio que van a pagar a los productores por sus granos. Creo que para ver el pequeño y mediano plazo, sí, ya termino con esto nada más, que creo que es lo más importante. Creo que hay que pensar en la Argentina en una ley agrícola similar a la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que es una ley donde se fija el plan estratégico durante, en Estados Unidos, 5 años. Creo que en la Argentina debería hacerse por 4, es decir, coincidiendo con cada periodo constitucional, y con una comisión formada ad hoc con funcionarios del Ministerio de Agricultura y legisladores que permita año a año la modificación de esa ley maestra que tiene vigencia durante 4 años y que a partir de una revisión anual, reitero, de una comisión ad hoc, pueda ir ofreciendo las modificaciones que sean necesarias de acuerdo al momento que se viva. Creo que he sido el más corto de todo, ¿no?